Recibimos el siguiente comentario en uno de los videos anteriores. ¿Los católicos no son cristianos? Creí que la religión era cristiana y católico una iglesia. En realidad, ¿los católicos son cristianos o no? Tengo esa duda. De este comentario surgen al menos las siguientes 3 preguntas. ¿Los católicos son o no son cristianos? ¿Es el cristianismo una religión? ¿Son los católicos una iglesia? En un video anterior respondí la primera pregunta. Si aún no lo has visto, puedes verlo dando clic aquí o buscándolo en nuestro canal. En este video voy a responder a la segunda pregunta. ¿Es el cristianismo una religión? ¿Qué crees? Te doy la bienvenida a Discipulado Integral. Nuestro propósito es que juntos aprendamos a cumplir el mandamiento más importante: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Suscríbete a este canal y comparte este video. ¿Es el cristianismo una religión? Para responder a esta pregunta quiero aclarar un par de cosas, empezando con la definición de religión. Según la Real Academia Española, la definición de religión es conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ahora note lo que dice la definición: creencias o dogmas acerca de la divinidad. No especifica cuál es la divinidad. Sentimientos de veneración y temor hacia la divinidad. Normas morales para la conducta y prácticas rituales. En otras palabras, la religión es una serie de creencias y normas que se deben seguir al pie de la letra y cumplir para rendir culto a la divinidad. Podemos decir entonces que si aplicamos esta definición al cristianismo como religión, el cristianismo entonces es una serie de creencias y prácticas rituales para rendirle culto a Dios. En la Biblia leemos que los primeros cristianos se distinguían por creer en Cristo como su Señor y Salvador, por tener una manera de ser y de vivir diferente y por enseñar a otros a obedecer. La obediencia no era para ganarse la salvación de la condena eterna, tampoco para rendir culto o agradar a un Dios gruñón que exige prácticas rituales y que está con su mirada pendiente en nosotros esperando que pequemos para castigarnos. No, la obediencia de los primeros cristianos era el resultado del amor que esos tenían hacia Cristo por lo que Él hizo en la cruz por el perdón del pecado. Jesús dijo lo siguiente, que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Nótese el orden de las acciones en este versículo. En el video anterior respondí cómo se originaron los primeros cristianos y las cualidades que lo distinguían. Ahora, por otra parte, podemos hablar acerca de Jesús, que no fundó ni organizó ninguna religión. En ningún lugar de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, encontramos que Jesús haya dicho a sus discípulos que se reunieran para elaborar rituales religiosos enfocados en Él. Sí es cierto que los judíos tenían y aún tienen una serie de rituales y prácticas religiosas que las siguen desde el tiempo de Moisés. Pero estas se dieron, escuchen es muy importante, ¿por qué se dieron estas leyes y prácticas rituales? Se dieron como señales y símbolos que les mostraban a los judíos que necesitaban a un redentor final, no de la esclavitud física ante un reino terrenal, sino de la esclavitud espiritual del reino de las tinieblas. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento apunta directamente a Cristo Jesús como el Mesías, el Redentor del pueblo de Dios. Sin embargo, las leyes y los rituales que le dieron al pueblo judío se convirtieron en una carga para el pueblo, porque no podían cumplirlas, y que además los que se convirtieron en los altos mandos religiosos de la época empezaron a aprovecharse para someter al pueblo, para someter a la gente. Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto
Y los mismos judíos, entre ellos mismos, empezaron a esclavizarse entre ellos mismos. Qué irónico, ¿no? Jesús, por su parte, no hizo una invitación a pertenecer a un círculo religioso ni a practicar rituales religiosos, sino que Él vino para dar cumplimiento a la ley moral que se nos exige para tener un acercamiento a Dios y que por nuestra condición humana jamás podríamos lograr. Y aunque Jesús nunca fundó una religión y tampoco fundó una denominación, Jesús sí hizo una invitación y nos hace una invitación hoy a que creamos en Él y seamos sus discípulos. En Mateo capítulo 16, versículo 24 dice lo siguiente: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si alguien quiere ser discípulo y pertenecer a Cristo y ser un seguidor que represente las cualidades de un genuino cristiano, este debe abandonar sus ambiciones terrenales y su manera de vivir de acuerdo al estándar del mundo, y por el contrario, tomar la cruz, es decir, someterse a la manera de vivir que Cristo enseña y a donde quiera que vaya, representarlo como una persona que pertenece a Él. Entonces, ¿cuándo se volvió esta enseñanza tan sencilla de seguir e imitar a Jesús en una serie de creencias, prácticas y rituales por cumplir? Tengo que hacer un breve recuento histórico para explicar. Si nos ubicamos en la historia, alrededor de 300 años después de la resurrección de Jesús, sucedieron una serie de acontecimientos que llevaron a que un emperador romano, el emperador Constantino, formara una religión organizada a la que llamaron cristianismo. Fue en este periodo en el que empezaron a surgir un grupo organizado de personas que en su mayoría dejaron de seguir e imitar a Jesús para manipular y someter a la gente e impusieron una gran cantidad de normas y prácticas religiosas que se debían cumplir. De lo contrario, eran perseguidos y hasta asesinados. Estos nuevos cristianos entonces abandonaron la sencillez de lo que representaba ser un discípulo de Jesús para empezar a elaborar una serie de reglamentos y prácticas religiosas que se le impusieron a todas las personas del Imperio Romano. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y los altos mandos religiosos tomaron el poder para de esa manera someter a la gente no solamente de su pueblo, sino además de los pueblos vecinos. Los cristianos dejaron de ser un grupo perseguido por llevar el nombre de Cristo a ser los perseguidores de quienes no siguieron las nuevas prácticas y rituales cristianos. Qué ironía, ¿cierto? A partir de esa época y por muchos siglos, alrededor de 15 siglos, el cristianismo se convirtió en creencias o dogmas acerca de Dios, sentimientos de veneración y temor hacia Dios, normas morales para la conducta y una gran cantidad de prácticas rituales. Pero de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, ¿es el cristianismo una religión de acuerdo a esta definición? Bueno, quiero responder de una manera muy sencilla, y es que aunque el cristianismo tiene elementos que lo identifican como una religión, el cristianismo más que una religión es un lifestyle, o sea, una manera de ser y de vivir, que se deriva de lo que creemos y aprendemos de Jesús según como lo encontramos en la palabra de Dios. Yo lo aprendí de esta manera: la religión es el hombre buscando a Dios, el cristianismo es Dios encontrando al hombre. Esta es la definición que más me gusta. Sé que ese es un tema extenso del que podríamos durar muchas horas hablando, pero mi intención es llevarte a evaluar si estás viviendo el cristianismo como una religión, como una serie de prácticas, rituales y demás, o como un estilo de vida. Piensa si lo que estás haciendo con respecto a tu vida espiritual lo haces por cumplir normas y prácticas religiosas, o si por el contrario lo haces como resultado de un genuino amor a Dios. Mi anhelo es que juntos aprendamos a tener un estilo de vida que refleje el amor de Dios. Por mi parte, aún tengo mucho por crecer en esta área. Yo creo que tú también. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, vayan y hagan discípulos.